Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, hoy quiero hablarles en medio de este contexto político, de tantas idas y vueltas, de extrema tensión en el Senado de la Nación, con el hecho inédito de haber sido desaprobado o rechazado el primer DNU en la historia, desde que existen los DNU. Nunca un presidente tuvo el rechazo de al menos una Cámara en el tratamiento de los mismos, lo cual habla también de un contexto muy particular y además muy controversial, porque han habido decretos en la Argentina verdaderamente polémicos y nunca fueron rechazados. En cambio, ahora sí llegó el primer rechazo al decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei, lo que también abona que estamos transitando una nueva era, aún para estos temas que parecen para muchos banales, no lo son, hablan de una profundidad en la discusión de lo que hoy está dándose en la República Argentina, porque hay un claro intento del presidente Javier Milei de establecer un nuevo orden, y ese nuevo orden implica una alteración a las normas que estaban establecidas, y eso tiene resistencia. Y obviamente hay un sector de la política argentina que se resiste a esos cambios o que al menos pretende ser incluido de otra manera en la negociación para que se lleven adelante esos cambios. Dicho esto, como introducción, paradójicamente, en el momento en que se discutía en el Senado la posibilidad del rechazo o no al decreto de necesidad y urgencia, nota al pie de página, el decreto sigue vigente, porque para que se caiga definitivamente debe ser rechazado por la Cámara de Diputados. Eso todavía está en veremos, como está en veremos otras determinaciones que pueda llegar a tomar el presidente, que fue muy duro en este comunicado que vemos en pantalla, ¿no? Después de la decisión del Senado, Javier Milei emitió un comunicado a través de la oficina de la presidencia diciendo que la acción de muchos senadores de la casta política era socavar al gobierno y que, como dijo el 1 de marzo, había dos caminos: el camino del Pacto de Mayo o el camino de la confrontación. Bueno, llega el momento de empezar a decidir, dice Milei, de qué lado está cada uno de ellos. Pero como decía recién, lo paradójico está vinculado a que mientras se discutía en el Senado el decreto, Javier Milei se reunía con familiares de Benjamín Solari Parravicini. Benjamín Solari Parravicini es conocido como el Nostradamus argentino por sus profecías. Profecías que muchos discuten si efectivamente ya se produjeron algunos de sus anuncios, algunos de sus escritos, o están en camino de producirse. Puntualmente una de ellas, la de la llegada del hombre gris. Muy paradójico, porque hay muchos seguidores de Javier Milei que entendieron que Javier Milei podía ser finalmente ese hombre gris que vendría a modificar las raíces y las estructuras de la República Argentina. Parravicini murió hace 50 años, pero hubo un hombre que continuó difundiendo su trabajo, difundiendo sus profecías, que fue Pedro Romaniuk. A Pedro Romaniuk lo he conocido, lo he entrevistado muchas veces, he hablado con él largo y tendido. Ya murió Pedro Romaniuk. Vivía en el partido bonaerense de Morón, en una casa muy humilde, donde él contaba todos aquellos episodios y aquella historia de las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Era un hombre, fíjense ustedes, muy consultado por la política, que iban hasta allí, que lo entrevistaban, que querían escuchar si ellos podían ser los hombres gris o el hombre gris. Bueno, Pedro Romaniuk falleció, pero presten atención a la explicación que él daba hace ya unos cuantos años atrás sobre de qué se trataba el hombre gris, qué es lo que venía a ser. Hay un término que utilizó Benjamín Solari Parravicini: la casta joven que llegaría a gobernar la Argentina. 1 minuto y medio de Pedro Romaniuk. Nadie lo conoce, no es político, no es politiquero, no es politicólogo, no es juez, no es militar, no es nada. Es un hombre del pueblo que va a surgir y va a dirigir lo que es el verdadero hombre de gris, que así lo tenemos determinado en nuestro pequeño libro. Esta cruz que está en la segunda página, ustedes ven la cruz orlada.
muestra un hombre de gris que va a integrar un gobierno de Dios, pero que no está escrito de ayer, ni anteayer, ni el año pasado, ni el otro año, no, está escrito desde el año 1936 y 37. Se lo denominó un hombre de gris. Pero el costado, el ala derecho, lo ven, de la cruz gamada, la nueva cruz que ya se está poniendo y va a unificar todas las iglesias de la República Argentina y del Cono Sur, es equidistante, dice Ejército de Dios, y que dice del sector superior, solo la paz, la luz, el amor, la bondad, el respeto, va a juntar, va a unir al gran pueblo argentino. Tras el gran parto doloroso, un parto donde todos vamos a vivir. Y desgraciadamente, ese parto va a nacer en Córdoba y en Rosario. Bueno, ahí estaba Pedro Romaniuk explicando estos dibujos que hemos visto y estamos viendo ahora, ¿no? Dos muy puntuales. La llegada del hombre gris a la Argentina y también de dónde iba a provenir ese hombre gris. Por eso, muy paradójico el término de casta. Quiero decirles que estos escritos de Benjamín Solari Parravicini fueron a principios del siglo pasado, entre los años 20 y 40 en la Argentina, porque además hay muchos más, no son los únicos. Nos hemos referido solo hoy a ellos dos porque se lo vincula directamente con Javier Milei. ¿Javier Milei es el hombre gris? Por eso me parece trascendente esa reunión y ese recibimiento que le hace Milei a los familiares de Benjamín Solari Parravicini, porque hay seguidores de Javier Milei, incluso uno de ellos muy cercano al presidente, que hasta en su espalda se tatuaron esa profecía de Benjamín Solari Parravicini. La Argentina está transitando efectivamente hacia un nuevo orden. Estamos ante la presencia de un cambio que no estaba previsto en nosotros en su tamaño y en su magnitud. Gran pregunta, que por supuesto no tenemos la respuesta hoy para poder ser dada. Solo elementos de aquello que puedan creer o no en este tipo de profecías o tomarse de ellas. La apelación permanente a las fuerzas del cielo, muy parecido a lo que pregonaba Benjamín Solari Parravicini, reafirmado por Pedro Romaniuk. Se los dejo como inquietud, como un elemento más para el análisis en un contexto donde lo terrenal, bueno, empieza a tener complicaciones más severas desde el punto de vista de la negociación política. Lo estamos viendo en la Cámara de Diputados, lo hemos visto en la Cámara de Senadores esta semana. Veremos cuáles son las próximas determinaciones de un presidente que aún goza de un fuerte respaldo popular y donde este fuerte respaldo popular genera una pregunta que se repite en todas las mesas políticas. ¿Qué llegará primero? ¿El respaldo popular a la hora de empezar a ver resultados en el programa económico que ha trazado el gobierno de Javier Milei? ¿O llegará primero el descontento producto de una economía que ya está observando retracción en su consumo, caída real del salario, es verdad, baja de la inflación, pero todavía no han llegado los fortísimos aumentos de los servicios públicos? Paradójicamente, la que se muestra muy activa es Cristina Fernández de Kirchner, que recibe intendentes, que recibe dirigentes, que sigue hablando. Quienes han estado con ella en los últimos días dicen que está muy activa, muy clara en su análisis de lo que está pasando en la Argentina, donde ella misma coincide en que el apoyo a Javier Milei es un apoyo fuerte y se hace la misma pregunta. Si ese apoyo continuará de la misma manera cuando empiecen a llegar las facturas de luz, de gas y los aumentos aún en una inflación que ha mostrado índices de desaceleración, siga creciendo y sea difícil. Les voy a cerrar este programa de hoy con un solo dato que muestra el estado en que han dejado la Argentina desde el punto de vista inflacionario. Si uno suma todas las inflaciones de los países de América Latina, el más importante es el de Argentina, segundo Venezuela, tercero Colombia, muy lejos, 7,7% anual. Si uno suma todas esas inflaciones,
ni siquiera la mitad de esos países tienen o alcanzan a llegar en la sumatoria a lo que tiene la República Argentina. En ese estado han dejado a nuestro país. La inflación es preocupante, sí, no puede ser achacada en su totalidad al gobierno de Javier Milei. Hasta la próxima semana.